Nos dice la palabra aquí: aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Lesar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sember, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedor Laomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Kernaim, y a los susitas en Am, a los semitas en Sabekitiraim. Y ahí vamos a parar por ahorita. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias le damos en esta mañana. Gracias por su palabra que es verdad. Ayúdenos a entender y aplicar estas historias, Señor. Le pedimos, Señor, que usted sea el maestro y verdaderamente, Señor, traiga a mente, Señor, nuestra condición espiritual. Si no lo conocemos, pedimos por la salvación de todo aquel que no está salvo, Señor, pidiendo por la salvación de ellos en esta mañana. Y aún, Señor, nosotros, que seamos obedientes, y si no somos fieles, si no somos obedientes, Señor, que haya quebrantamiento, arrepentimiento por nuestro pecado, y que podamos arrimarnos, Señor, ser transformados, ser más como usted y menos como nosotros. Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias por la enseñanza, Señor. Ayúdenos a entender y aplicar las meras lecciones que usted trae a mente. Señor, nos recordamos las diferentes obras que apoyamos en diferentes lugares, Señor. Comenzando con Tecate, ahí con Pastor Mando, Señor, y la congregación de Tecate. Esté con ellos en este día. Tanto a Tu Vuelta en Cristo en Manadero, Señor, con Pastor Martín. Tu Vuelta en Cristo aquí en Paris, Señor, con Pastor Jerry Brown. Y Señor, con Pastor Rubén en Lander, Señor. Levantando cada obra, Señor. No nomás a ellos, Señor, pero las obras alrededor de nosotros. Cada iglesia que está enseñando su palabra, Señor. Use su palabra, Señor, para cumplir su propósito en la vida de ellos. Nos recordamos también de nuestro Pastor Terry, Señor, ahora con la congregación en inglés. Esté con ellos, Señor. Esté con el ministerio de jóvenes, los niños, Señor. Señor, que su palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Nos rendimos ante usted y le damos gracias. Su pueblo dice amén. Por favor, tomar asiento. Una porción de escritura que en realidad es la historia de la humanidad. Nos hemos enfocado en realidad en los primeros capítulos de este libro viendo la creación de Dios, que Dios es creador, que solamente hay un Dios, no muchos dioses, un solo Dios, amén. Y aquí está larga la enseñanza porque no nos vamos a cubrir el capítulo 14, pero porción del capítulo 15, porque corresponde. Así que en esta mañana nos vamos a enfocar en 3 puntos. El primero es guerra. Versículo 1 al 16 de este capítulo, guerra. Y luego adoración, del versículo 17 al 24. Y al fin preocupación, que es el capítulo 15, los primeros 6 versículos. Pero aquí nos enfocamos en el primer punto de guerra. Y es en el versículo 1 que vemos una lista de 4 reyes del este. Y en este versículo también vemos que hay 5 reyes en esta porción de escritura. Fíjate una vez más, versículo 1 y 2 dice: aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Lesar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sember, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Ahora, estos lugares locales, posiblemente nada más reconocemos 2 de ellos, ¿no? Al oírlos. Los otros locales, pues no se sabe, pero los reyes de este versículo, de
versículo 2 están sujetos a los primeros 4 reyes del este. Entonces, la razón que estos reyes, yo creo que están escritos en la Biblia, es porque es parte de la historia de Abraham. Ya vimos que hemos comenzado un cambio después del diluvio. Aquí fuimos introducidos a Abraham, y Abraham es la historia que continúa en realidad de la humanidad. Es por Abraham que viene Cristo Jesús, ¿cuál es? El Salvador. El Salvador tanto es a través de Abraham que recibimos las Escrituras, la palabra de Dios. Sin Él no tuviéramos la palabra. Pero es tan importante la persona de Abraham que tenemos que entender la historia. Así que vemos estos reyes y un gran conflicto. Dice que estos hicieron guerra. Y es la primera vez en la palabra de Dios que la palabra guerra es usada en las Escrituras. Antes de esto no había guerra. Y hemos visto homicidio, ¿no? Una persona matando a otra, pero es individual. Pero aquí vemos guerra. Personas matando en un conflicto ahora. La humanidad, para poder entender, al no seguir a Dios, la caída de la humanidad, el hombre, Adán, Eva, en no ser obedientes es rebelión. Y lo que es y comenzó es un interno deseo por sí mismo en vez de a Dios. Entonces hay una guerra adentro de cada persona, de cada hombre, de cada mujer. Existe una guerra adentro de nosotros. Y esa es la razón que hay guerras, por el conflicto que uno tiene internamente. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. No hay paz en nuestra vida. Fíjate lo que dice el versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, y es donde el mar muerto aún sigue hoy en día. Estuvimos en Israel en años pasados, vamos a ir aquí el año que viene, todavía hay oportunidad si no te has inscribido. Pero el mar salado, el mar muerto, tan salado que en realidad al entrar flotas, ¿no? Te puedes acostar de espalda y mira, y luego bien bueno para la piel de uno. Dice que en realidad es muy bueno para personas que sufren de su piel, que tienen infecciones de bacteria, es muy bueno el mar salado. Pero es aquí en este lugar donde está tomando lugar esta historia. Entonces es un lugar real para que podamos entender. El versículo 4 dice: 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. En el 13º es aquí que estos reyes, ya que se habían sometido por 12 años, pero en el año 13 ya basta, no más. Hubo una rebelión, se rebelaron y vemos una vez más aquí una rebelión. Y el hombre, la humanidad, siempre está en rebelión con algo. Fíjate lo que dice el versículo 5 al 10. Y en el año 14 vino Kedorlaomer a los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astor Kernaim, y a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kitiraim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hases Montar, Tamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra
Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, y Amrafael, rey de Sinar, y Areo, rey de Elezar. 4 reyes contra 5. Y aquí nos aclara las escrituras para que podamos entender. Una gran batalla. En realidad vienen siendo 4 reinos contra 5 reinos, para entender. Y el valle de Sidim, el versículo 10, estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Entonces, una vez más, el versículo 9 aclara las escrituras. Podemos entender que hay una batalla, 4 reyes contra 5. Pero se me hizo curioso que trae a luz que Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Es increíble. Se me hace increíble. Para poder entrar a una batalla, uno tiene que conocer el territorio, especialmente el de uno mismo. Y ellos, yo me rasco la cabeza, ¿qué no sabían que habían pozos de asfalto ahí? ¡Qué curioso! Ahora, yo no soy de Los Ángeles, ustedes saben que soy de Tijuana, criado en San Diego. No conozco a Los Ángeles. Las personas hablan del freeway, no sé. Todo el tiempo me dicen, no, pero no sé. Pero sí sé que aún existen pozos de asfalto en Brea. Sé que hay esos pozos de asfalto en Brea. Aún estuvo en la noticia la semana pasada que unos patitos ahí aterrizaron. Ya no hay patitos, ¿no? Porque los pozos de asfalto. Y en realidad, cuando me pongo a ver las escrituras aquí, esto debería ser una ventaja para ellos. ¿Por qué? Porque deberían de conocido su propia tierra, conociendo que había pozos de asfalto ahí. Pero fíjate, ellos, los de Sodoma y Gomorra, en realidad me hace entender, o nos debería de aclarar, que no estaban preparados para guerra. Y como cristianos tenemos que conocer nosotros mismos nuestro territorio. ¿Qué es lo que crees y por qué lo crees? Es una manera de decirlo. ¿Puedes defender tu fe? ¿Puedes defender lo que crees de la palabra de Dios? Porque si no lo puedes hacer, te voy a decir, hay pozos de asfalto en tu territorio. Y puedes caer, puedes ser uno de esos patitos, ¿no? Pensar que es agua del cielo y lo ven. Te voy a decir, uno puede perder mucho tiempo en conocer el territorio de otros, porque es lo que muchos hacen. Y es importante saber y conocer, pero es mucho más importante saber lo que uno cree de la palabra de Dios. Por eso le hemos puesto énfasis a Génesis, porque es el libro más atacado en toda la Biblia. Tenemos que saber lo que creemos. Fíjate lo que dice, versículos 11 y 12. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot. Conocemos a Lot, ya fuimos introducidos a Lot. Sabemos quién es Lot. Hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham. Y esto uno puede decir, pues es lo que escogió Lot. Allá él. Si recuerdan, en el estudio anterior, se iba moviendo más y más y más cerquita, un poquito más cerca. Más cerquita, y cuando menos piensa ya se encontraba viviendo en Las Vegas. Digo, no en Las Vegas, en Sodoma, ¿no? Porque se iba arrimando poquito más. Y es lo que las personas hacen, ponen su vista, recuerden que vio, ponen sus vistas en las cosas del mundo. Y se van arrimando, poquito y poquito, un poquito más, y cuando menos piensas, ahí estás. Perdido en el mundo. Tomaron también a Lot,
hijo del hermano de Abraham, y sus bienes. Si recuerdan, se hizo rico en Egipto tanto como su tío Abraham. Gran riquezas, pero perdió todo. Su atracción fueron a las cosas de Egipto, a las cosas del mundo, y quiso ganarse el mundo. Pero aquí vemos que perdió todo. Ahora podemos entender aún el principio de la vida de Abraham y la relación que tenía con su sobrino Lot. La palabra de Dios nos dice que Abraham era amigo de Dios. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios en Santiago 2:23. Entonces Abraham fue amigo de Dios. Pero Lot, ¿dónde estaba su vista? ¿Dónde estaban sus deseos? Con el mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Fíjate, rebelión, la batalla. ¿Por qué? Porque deseo las cosas del mundo. El gran conflicto que existe adentro de todos nosotros cuando no conocemos la paz de Dios. Ahora, ya habíamos estudiado esto. Lot es el ejemplo de un cristiano carnal. No carnal como mi hermano, pero el cristiano carnal, ¿no? Que vive para sus propios deseos. Ese es el cristiano carnal. Pueden creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero no se alejan de la carne. Viven para sus propios deseos, para su propia carne, para su propia voluntad. Él nunca incluyó a Dios. No, recuerda que él no hizo altar, no hubo oración, no pidió dirección. Él nada más puso sus ojos en Sodoma. Se fue arrimando. Gomorra. Mira acá, las cosas del mundo, las atracciones. Así que él hizo sus propias decisiones y ahora está sufriendo las consecuencias. Tanto los sufrimientos, ¿por qué? Por sus malas decisiones. Y hay veces vamos a sufrir, ¿por qué? Por las malas decisiones que hemos hecho en la carne. Quizás conoces a un Lot hoy en día. Son los que han hecho las decisiones por su propia cuenta y no incluyen a Dios. Te dicen, sí, yo oré. Y ahora se encuentran y preguntan, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué esto? ¿Incluiste a Dios en tus planes? ¿Escuchaste su voz que te movieras? Pero vemos que dice, moraba. ¿En dónde? En Sodoma. Moraba en Sodoma. Entonces, vemos, quiero que no pierdan vista de esto, vemos la mano de Dios en todo esto. Lot es un creyente, cree en Dios, en el Dios verdadero, pero vive en la carne. Pero Dios lo está disciplinando. Lot fue desobediente, podemos decir, se le infló el ego y pensó que él podía hacer las cosas a su manera. Y es cuando uno piensa así, pues yo ya no necesito de Dios. Cuando nosotros como creyentes no hacemos caso, cuando desobedecemos, es rebelión contra Dios. Cuando no escuchamos su consejo, es rebelión con Dios. Y si eres creyente, Dios nos va a disciplinar.
Él nos disciplina porque nos ama. Él no quiere que sigas en el camino hacia Sodoma o a Gomorra. Él sabe que no es lo mejor para ti y nos va a disciplinar. Te pregunto en esta mañana, ¿te está disciplinando Dios? ¿Te ha disciplinado Dios? Ahora, si tiene tu atención, yo diría, pues es mejor ser obediente y recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Ahora, si no te está disciplinando, esto ahora ya es otra cosa. En palabras sencillas, es muy posible que Él no te esté disciplinando porque no le perteneces a Él. Él solamente va a disciplinar a los suyos, al creyente, no al incrédulo. ¿Te imaginas? Nosotros mismos podemos entender esto. Si es el mío y va mal, te va a ir mal, ¿no? Sasas. ¿Por qué? Porque te amo. Porque estás en rebelión, porque te estás comportando mal, pero lo vas a hacer con el muchacho del vecino. No, no es tuyo. Y así es Dios con nosotros, porque nos ama, porque vamos mal. El versículo 13 dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar del Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ahora, le traigo atención que dice Abraham el hebreo. Abraham el hebreo, el forastero. Podemos verlo de esta manera: no es uno de los favoritos, no es consentido, no lo reconocemos, no es uno de nosotros. Es hebreo. Alguien que es de afuera, que no tiene lugar en realidad en esa sociedad. ¿No es lo que nosotros como cristianos debemos de ser? Alguien que no tiene lugar en la sociedad. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Si eres cristiano, podemos decir que somos como el bloque cuadrado que no va a entrar en el molde redondo. Es imposible. Ahora, no digo esto para que lo vayas a usar en excusa. No, pero es que no. Fíjate, entiende. Cuando uno dice, es que no me tratan bien, no me aceptan, gloria a Dios. Solo son excusas. En el ejército, los 23 años que estuve ahí, siempre estaba en contra de la norma. Siempre. Con los bomberos fue lo mismo. Nunca me aceptaron, nunca fui parte de ellos. No me tratan bien. Se molestan con mi presencia. Hasta dicen groserías en frente de uno. Pero no podemos ser como ellos. Simplemente tenemos que ser como Dios quiere que seamos. En el mundo no es nuestro hogar. No tenemos lugar en esta sociedad, pero tenemos muchas almas que ganar para el Señor. Amén. Tenemos que ser diferente entonces. He aquí Abraham el hebreo. No es asociado con ninguno de estos reinos. El versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. Fíjate, 318, y los siguió hasta Dan. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Oyó. Y fíjate su acción. No dijo, qué bueno, se lo merece. No dijo eso. No dijo, yo sabía que esto le iba a pasar. Te digo. No. Ya sabía.
Si recuerdas, Lot fue el que se abusó de su tío Abraham. No fue de la otra manera. Fíjate, él escogió lo que pensaba ser lo mejor para sí mismo. Lot, abusándose. Pero la pregunta aquí es esto: ¿cómo respondes cuando alguien toma ventaja de ti? Cuando oyes que se han caído, cuando el pasado los alcanza, ¿qué dices? Oh, gloria al Señor, qué bueno, ¿no? Al fin, yo sabía que esto les iba a pasar. ¿Vas con ellos? Yo sabía. Te dije. ¿O te duele oír de la condición de ellos? La Biblia en lenguaje sencillo, Gálatas 6:1 y 2 nos dice así: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo, demostrando amor al prójimo. Sabemos que la regaron, pero no se los vamos a echar. Al revés, arrimarlos al Señor. La única manera que podemos ayudar a las personas es cuando nosotros mismos vivimos una vida separada del mundo. Es la única manera. Abraham, el hebreo, viviendo una vida separada del mundo, puede ayudar. Pero si tú mismo estás envuelto en el mundo, ¿cómo? Pero cuando uno se aparta, es como nosotros mismos les podemos enseñar el camino. ¿Por qué? Porque vivimos la vida. Abraham ha de haber estado orando por Lot y que siguiera en el camino de Dios. Te pregunto, ¿conoces a alguien que se ha descarrilado? ¿Que van en el camino incorrecto? ¿Les puedes ayudar en encontrar el camino de Dios? Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y fíjate lo que hace, y armó a sus criados. Cuando vas a entrar en una guerra, ¿te vas a llevar la resoltera? No. Te vas a ir preparando. Vas a prepararte. Y tenemos que entender, ya hemos hablado acerca de esto, nosotros estamos en una guerra espiritual. Y nos tenemos que preparar para la batalla con las propias armas. 2 Corintios 10, 3 al 4 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que nuestras batallas, fíjate, no son con las personas del mundo, pero entiende que la batalla es mucho más grande que eso. Pueden leer a su tiempo Efesios 6, 10 al 18. A su tiempo. Un poquito de tarea. Pero vemos lo que él hizo. Armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y fíjate, aquí podemos ver la grandeza de la casa de Abraham. 318, y en ese tiempo solamente se contaban los varones. Yo creo que con todo y niños, las mujeres, han de ver fácil más de 1,000 personas en su casa. Increíble. El versículo 15 dice: y cayó
sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y entonces corretearon a sus enemigos como eso de 100 millas. Los fueron correteando. El versículo 16 dice, y recobró todos los bienes. Recobró todos los bienes. Y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Rescató a todos. Recuperó todo lo de Lot, y también a Lot. Y yo no pensaría que Lot hubiera aprendido de este rescate de su vida. Muchos oran por milagros, y muchas veces Dios los rescata del pozo que se han puesto, en donde se encuentran. Y uno pensaría, aprendió su lección, pero no es así. No fue así. Una vez más, Lot iba a regresar a Sodoma. Increíble. Segundo punto, adoración. Versículo 17 al 24. Fíjate lo que dice el versículo 17. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahora, quiero que entiendan, aquí se le presenta a Abraham dos opciones. Abraham, primero se le presenta el mundo, lo físico, y luego lo espiritual, que es lo eterno. Y es lo que se nos presenta a nosotros. Pero el mundo, aquí dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo. El versículo 2 nos dice que el rey de Sodoma era Bera. Bera era su nombre. Y quiere decir regalo, su nombre. Entonces salió el rey regalo de Sodoma a recibirlo. Ahora, tenemos que entender que el mundo siempre te ofrece regalos para que jures lealtad, fidelidad con ellos. Y es lo que el rey de Sodoma quería. Quería que Abraham jurara lealtad a él y a su reino. Le va a ofrecer regalos, lo que el mundo hace. Y si lo hiciera, pues le iba a dar estos regalos, el botín de la guerra, podemos decir. Si nosotros recibimos el botín del mundo, nos vamos a quedar en realidad sin nada, porque todo se quemará. Y es lo que iba a pasar con todo lo que Lot tenía. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí vemos lo espiritual. Melquisedec, el rey de justicia. Ahora, es creído que este rey Melquisedec es una cristofanía. ¿Qué es eso, pastor? Una cristofonía es una imagen de Jesús en el Antiguo Testamento. Porque ya establecimos que Jesús siempre ha existido. Él es Dios. Él es creador. De acuerdo a Juan nos dice. Entonces, cuando hablamos de una cristofonía, es una apariencia de Jesús en el Antiguo Testamento. Si hablamos de una teofonía, es una apariencia de Dios, el Padre, en el Antiguo Testamento. Pero aquí, este rey, podemos decir, era un hombre santo, que nos da una imagen de Jesús en el Antiguo Testamento. Es un sacerdote y es un rey. Rey de Salem, rey de paz. Sacó pan. La palabra, el pan, es representante de Jesús. Y vino, gozo, representante del Espíritu Santo.
tiempo de soledad, tiempo de devoción. Nosotros tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios antes de entrar en las batallas de la vida. Nos tenemos que arrimar a Jesús durante este tiempo y necesitamos al Espíritu Santo para rechazar las creencias o las influencias del mundo. Amén. Pero dice sacerdote del Dios Altísimo. Jesús es un sacerdote y también es un rey. Es más, es el Rey de Reyes. Voltea conmigo, vamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. ¿Ya llegaron? Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Comenzando en el versículo 1, habla aquí de Melquisedec. Hebreos 7, 1 al 10 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, regresamos a nuestro texto aquí para entender más de lo que está pasando. Génesis 14, el versículo 19 nos dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces Melquisedec reconocía que la victoria era de Dios. Y es así en nuestras vidas. Todas las victorias que tenemos es por Dios, no porque nosotros hemos logrado algo o hemos hecho algo. Versículo 20 nos dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos. Fíjate, desde aquí se reconocía que uno tenía que dar los diezmos de todo. Fíjate de qué punto en la historia de la humanidad se inició el diezmo. Esto pasó antes de la ley. Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec, el representante de la imagen de Jesús. Y tenemos que reconocer que no se lo dio a un hombre, pero se lo dio a Dios. Él era su representante. Y cuando uno da el diezmo, no se lo está dando a la iglesia o al pastor, se lo está dando a Dios. Y nuestro dar, fíjate, es un hecho de adoración a Dios. Y esta es la razón que uno le da lo mejor a Dios, porque uno lo está adorando.
Esta idea de limosna es de lo que me sobra. No es adoración, para entender. Y no voy a entrar en una enseñanza y pedir que pase la bolsa, porque no hacemos eso aquí. Pero estamos dando el entender aún de dónde se inició todo esto. ¿Dónde comenzó? ¿Y por qué? Versículo 21 y 22. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Fíjate, cuando Abraham rechazó a Bera, rey de Sodoma, y aceptó a Melquisedec, rey de Salem, lo que él estaba haciendo era una declaración de su fe. Prefiero adorar a Dios y darle a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Ven? Es lo que uno hace. Y él está diciendo: quédate con lo que el mundo me puede ofrecer. Yo prefiero escoger a Dios. Prefiero escoger a Jesús, no lo que el mundo me ofrece. Lot debería de haber hecho lo mismo, pero no fue así. Él escogió regresarse a lo que le gustaba, al mundo, tanto sus deseos. Fíjate el versículo 23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Yo no recibo nada de ti. No quiero nada de ti. Yo estoy bien con Dios. Cómo ofende esto a las personas. Pero te voy a decir, no puedes ser un siervo de Dios y también ser el rey de Roma, porque hay personas así que entran, que la vida revuelve alrededor de mí, todo es de mí. No podemos tener un pie adentro y uno afuera. Y Abraham no iba a dejar que una cosa que aparentemente tan insignificante como un hilo o una correa del calzado, tan pequeño, destruir su testimonio para Dios. Y tenemos que tener cuidado de lo que vamos a aceptar de este mundo, para poder dar testimonio de Él. Tener cuidado. Versículo 24 dice: exceptó solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Abraham: yo no acepto nada del mundo, no quiero nada, no me des nada. No importa que sea el listón no, estoy bien. Pero legalmente mis siervos sí se merecen. Legalmente pudiera haber reclamado todo el botín para sí mismo. Pero la moralidad le decía que no podía hacer esto. Y te voy a decir, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer legalmente, son correctas, pero moralmente son malas para la gente de Dios. Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Abraham, fíjate, no esperaba que sus siervos, los cuales eran del mundo, no eran hebreos, él no esperaba que un incrédulo se comportara como un creyente. Y ahí es donde muchos de nosotros tenemos tropiezo. Pero es que mis hijos, no, pero es bien santito. Habla la verdad. ¿Cree o no cree?
La palabra de Dios nos dice que los conoceremos por el fruto. ¿Hay fruto en su vida? Si no hay fruto, entonces los tenemos que tratar como incrédulos. Él no estaba esperando que ellos hicieran lo mismo que él. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Él creía. Y ellos no. Tercer punto, la preocupación. En Génesis 15, versículo 1 nos dice así: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces vemos a Abraham. Abraham estaba en el monte después de la batalla y ahora lo vemos un poquito decaído. Te pregunto, ¿no es la vida así? Las altas y las bajas. Los varones van a ir a un retiro, gloria a Dios. Se van a ir a un retiro y van a estar en la alta, pero van a tener que bajar. Y ahí es donde uno le entra. Se puede desanimar. Ay, ¿por qué no? Porque son las altas y las bajas de la vida. Cada vez que subimos a la montaña en la vida espiritual, prepárate, porque ahí viene el valle y tienes que bajar. Y aquí Jehová dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No tengas temor. Abraham llevó sus temores en oración al Señor. Versículos 2 y 3, fíjate lo que dice. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Señor Jehová, Adonai Yahweh, amo, mi dueño, soberano dueño, mi Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Entonces el temor que tenía es que no tenía un hijo y que no iba a tener un hijo. Han pasado como eso de 10 años después que Dios le prometió a Abraham una familia. Y ahora él comienza a pensar: oh man, el plan de Dios nunca se va a cumplir en mi vida. ¿Qué voy a hacer? Gran victoria he tenido en mi vida, todo lo que tengo, ¿y se lo voy a dejar a quién? Pero te voy a decir, muchas veces en nuestras vidas Dios nos permite llegar a este punto de la vida, a la pura orillita. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra confianza en Él y no en nosotros mismos. No sé si sabías, pero Dios no necesita nuestra ayuda. Lo que quiere es que creamos en Él, que pongamos nuestra confianza en Él. El versículo 3 dice así: dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. No me has dejado linaje. ¿A quién le voy a dejar mi herencia? Te pregunto, ¿tienes temor? ¿Temor de qué? ¿Porque estás soltero, estás soltera? ¿El temor de vivir solo? ¿Por qué? ¿Porque te has divorciado? ¿Temor o lo opuesto? ¿Por qué? ¿Porque tengo que seguir en este matrimonio? ¿Temor de que no voy a encontrar un trabajo? ¿Temor de que no puedo cumplir con Dios porque Él me pide mucho? ¿Temor de que no estoy o voy a crear mis hijos bien? ¿Temor de mi pasado? Te voy a decir, es fácil. La solución para el mundo es fácil para ellos. Irse a la botella, al alcohol, a las drogas, a las relaciones. Pero solamente es una manera de escaparte por un momento.
puede ser en otras maneras. En la construcción de mi casa, de mi ranchito, en el mantenimiento de ella. O algunos simplemente me voy a aplastar en el sillón y ver la televisión. Perdidos. Viendo telenovelas, deportes, comer de más, ¿no? Comerme unos pingüinos marinela y ahí me quedo. Pero es una manera de escaparse de los temores. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en esta trampa? ¿Qué hacemos? En versículo 1, una vez más, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová. Fíjate, vino la palabra de Jehová. Y esta es la primera vez que se usa esta frase. En la palabra de Dios es donde uno puede encontrar victoria de sus temores. En la Biblia. La Biblia contiene las respuestas de la vida. Ahora, lo que no encuentras es vámonos de compras, porque es lo que muchos hacen. Vamos a gastar dinero que no tienen, aún juntarse con personas que ni les gustan, ¿no? Y ahí van. O simplemente van a ir a tratar con sus temores, alejarse. Voy a ir a Disneylandia. Es mágico. Me pierdo, ¿no? Hasta el ratón me habla. Alejarnos de la realidad. No hay nada mal en ir en Disneyland. No estoy lo que estoy diciendo, no me vayan a malentender, Pero vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. Y esta frase, no temas, existe más de 83 veces en la Biblia. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios es nuestro protector, nuestra defensa. Y tu galardón será sobremanera grande. No acepto el botín del mundo. Quizás estoy pensando que hice un error en no aceptar. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a proveer por nuestras necesidades, pero nosotros nos tenemos que detener de Él. Y una vez más les digo y le pongo el énfasis: nuestras necesidades, no nuestros deseos. El versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios contesta la oración de Abraham: tendrás tu propio hijo. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Wow. Wow. Luego, voy a tener que construir más cuartos a mi carpa, ¿no? Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová. Puso su confianza en Dios, en lo que Dios había dicho. Creyó en Él, en el Dios viviente, en el Dios verdadero, el Dios que podía tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque hablaba con Él. Era amigo. Y le fue contado por justicia. Y quiero que entiendan, contado es un término que se usa en la contabilidad. Contado. Y simplemente quiere decir poner en su cuenta.
contado. Ya está contado. Ya está puesto en tu cuenta. Para poder entender, Él, tanto nosotros, estábamos bancarrota. No había nada. ¿Qué es nada? No había nada en nuestra cuenta. Pero Dios ha puesto en nuestra cuenta la salvación. Somos justificados. Justicia. Justificado como si aún nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Porque somos perdonados. Siempre y cuando nos hemos arrepentido y hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador. Hemos creído en Él. No con nuestra mente, pero con nuestro corazón. ¿Creído qué? Que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Que fue enterrado y al tercer día resucitó. Yo creo en el mismo Dios de Abraham, el Creador. Creer. Y es cuando ya no estamos bancarrota. Lo declaró justo y santo. No por nada que Él había hecho o nosotros hemos hecho, pero por lo que Él hizo por nosotros. Amén. ¿Qué es la aplicación aquí? 5 puntos de aplicación. Primero, para poder tener la victoria, uno tiene que pasar tiempo en la palabra de Dios. Uno tiene que permitir que la verdad entre en uno. No, pero es que yo creo. ¿Qué crees? ¿Crees la palabra de Dios? ¿Crees la verdad de la palabra de Dios? 2, muchas veces lo que uno necesita es mirar las cosas diferentes. Podemos decir una mirada nueva. Y uno la puede tener en permitiendo que Dios nos las enseñe. 3, Abraham llevó sus temores a Dios a través de la oración. Cada uno necesita buscar un lugar para estar solo, a solas, hablar con Dios y darle todos nuestros pensamientos, todos nuestros problemas, todos nuestros temores. 4, si te fijas bien, has de reconocer que en nuestra manera de hacer las cosas no ha estado funcionando bien. No voy bien, lo reconozco. Trata de hacerlo diferente y esta vez incluye a Dios. Busca de Dios. 5, solo hay 2 lugares en que uno puede estar: perdido en sus pecados o salvo de sus pecados. Yo no puedo contestar por ti, ni la persona a un lado puede contestar por ti, solamente tú. Pero comienza con ese paso de fe, reconociendo lo que el Señor ha hecho por ti. Si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, arrímate. Va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que te pueden presentar el Evangelio para que seas salvo. Te pueden dar un estudio bíblico. Si no tienes una Biblia, te pueden regalar una Biblia para comenzar una vida nueva en Cristo Jesús.